Bienvenidos, bienvenidas. Te damos la más cordial bienvenida, hermanos y hermanas, en Cristo Jesús. Nos da mucho gusto que te hayas conectado nuevamente con nosotros, esta comunidad parroquial. Te estamos llevando la buena nueva hasta los confines de la tierra. Hemos estado hablando de algunos temas muy básicos. Ezequiel nos invita para que ese corazón que algunas veces se endurece, le pidamos a Dios que nos dé un corazón de paz. Dice el profeta Ezequiel, se aparece el corazón de tierra y voy a infundir un corazón de paz. Eso es lo que decíamos la otra vez. Esto simboliza el corazón de tierra, el agua simboliza el Espíritu Santo. Tú lo metes el corazón y nada más por fuera. Dice, no nos invita para que seamos como esta esponja. Mira, empápate del Espíritu Santo, empápate del Espíritu Santo. Pues cuando vengan las situaciones difíciles, de la situación nos apriete, salga de nosotros el Espíritu Santo. Eso lo compartíamos la vez pasada, pero hoy vamos a hablar de algo también muy interesante. Ya hemos estado hablando de todos esos temas, desde el amor de Dios, del amor a Dios, del pecado, de la salvación, de todo eso. Tú puedes buscar estos temas en la parroquia de Nuestra Señora del Buen Consejo. Ahí vienen todos los temas, tú los puedes ver. Ahorita ya estamos casi al final de este bloque, Y hago énfasis en eso porque es un tiempo de hablarte de la comunidad, Es un grupo de personas que nos reunimos para compartir la palabra de Dios, compartimos la palabra de Dios, compartimos testimonios, y tú vas a oír y vas a ver lo que Dios está haciendo en toda la comunidad. O sea, es algo muy interesante, porque dice la palabra de Dios en Hechos 2:42. Hechos 2:42. Dice, se reunían asiduamente. Si se reunían asiduamente, está diciendo que había una enseñanza, había la ración del pan, compartían la buena nueva unos con otros. Eso es el llamado que nos hacemos tú y yo para que vivamos en comunidad. Si tú ya has decidido una evangelización, tú ya has decidido la buena nueva, te felicito. Si no lo has decidido, pues estos breves temas de reflexiones que hemos pasado por aquí, es una evangelización, pero no basta. Con escuchar la buena nueva, no basta. Es una semilla que se siembra, pero tenemos que ir a un lugar para que vaya produciendo, que vaya dando frutos. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Solas no nos podemos quedar. Porque dice la palabra de Dios, el demonio anda como león rugiente. Si tú ya decidiste la buena nueva, si tú estás interesado en crecer en santidad, te invitamos para que entres a la comunidad de Nuestra Señora del Buen Consejo. Todos los martes a las 7, en el mes de junio, es cuando estamos participando. Todos los martes a las 7 en el salón parroquial. Aquí vamos a hablar de qué, vamos a hablar de la buena nueva, pero vamos a tener crecimiento. Vamos a tener el discipulado, Jesús en los 4 evangelios, en Maús, Ezequiel, Isaías, y muchos más. Vamos a hablar un poco más acerca de la palabra de Dios. En donde dice, la Biblia no es un libro, es una persona. Son
10 pláticas te van a ayudar a ti y a mí para descubrir lo que Dios nos quiere decir a través de su palabra. Vamos a ver libro por libro, libro por libro. ¿Para qué? Para tener una visión panorámica de lo que es las Sagradas Escrituras. Todo eso te lo ofrecemos cuando tú tomes la decisión de participar en esta comunidad. Ok, si tú ya naciste, hermano, ya decidiste la buena nueva, ya aceptaste a Jesús como tu Señor, pero quieres avanzar, quieres crecer, necesitas participar en una comunidad. ¿Para qué? Para que tú vayas viendo cuántas personas han ido avanzando y dan testimonio de lo que Dios ha hecho en ellas o en ellas o en ellos. Y te digo esto, querido hermano, porque somos llamados a dar testimonio. Y dice la palabra de Dios que la fe viene por el oír la palabra de Dios. La fe viene por el oír la palabra. ¿Dónde vamos a oír la palabra de Dios? Entonces, en una comunidad, ¿dónde? A ti te esperamos para que participes. Están las puertas abiertas. Dice la palabra de Dios en Hechos de los Apóstoles, capítulo 2, versículo 42, lo que hablábamos hace un momento. Acudían asiduamente, fíjate, a la enseñanza, a la comunión y a la fracción del pan, a las oraciones. Y todos los creyentes de esa comunidad vivían unidos y tenían en común todo. O sea, cuando tú te juntas en la comunidad, vamos a ir avanzando, vamos a ir viendo lo que Dios nos tiene preparado. Y vamos a poder utilizar las herramientas, todos los dones, los carismas, los vamos a poner en práctica en nuestra comunidad parroquial. Por eso es importante que si tú ya decidiste la buena nueva, te unas a una comunidad. Mira, una persona que ya decidió la buena nueva no puede vivir aislado ni aislada. Tenemos que pertenecer, formar parte del tronco, el tronco que es Cristo Jesús, de la iglesia. Mira, te voy a poner un ejemplo. Somos como esta rama. Esta rama te da el tronco, pues salida. Pero si esta rama la cortamos y la tiras al suelo, se va a secar, se va a morir, la van a aplastar, porque se ha separado de la iglesia, se ha separado del tronco, se ha separado de la comunidad. La iglesia es el tronco, es la iglesia que Cristo fundó. Por eso, querido hermano, hermana, se nace a la nueva vida por gracia de Dios. Pero solo crecemos en la estatura de Cristo cuando participamos en la comunidad parroquial. Dios ya nos salvó hace 2000 años, pero necesitamos que la luz de la salvación llegue a nosotros. ¿De qué forma? Cuando estamos unidos como hermanas y como hermanos en Cristo. La iglesia es sacramento de salvación. Si tú y yo nos vamos a un lado, nos separamos, nos vamos a morir espiritualmente. Si ya decidimos la buena nueva de Dios, únete a la iglesia, no te separes. No te vayas para un lado experimentando. Las mariposas
monarcas vienen desde muy lejos y vienen derechito a Michoacán, a México. Duran mucho tiempo volando, pero vienen unidas, vienen en comunidad. Las esposas monarcas vienen caminando, vienen volando hacia México. Imagínate, una mariposa desde Canadá hasta México, como que no tiene sentido. Llevan bastantes, pero muchas no llegan, porque se separan, se empantillan con la luz, piensan que el camino es por otro lado y se van perdiendo. Otras se separan, las atropellan y mueren. Pero aún así, muchas llegan de las mariposas monarcas, muchas llegan a México, a su destino. Si tú y yo nos separamos, nos vamos a morir espiritualmente. Por eso hoy quiero decirte algo muy importante. Porque la comunidad. Dice el Evangelio de San Mateo, en el capítulo 18, en el versículo del 19 al 20. Mateo 18, del 19 al 20 dice, si dos de ustedes se ponen en oración y piden al Señor, el Señor se lo va a conceder. El Señor nos va a dar una respuesta. Y más adelante dice, porque donde hay dos o tres en el nombre, yo soy en medio de ellos. Pero no dice donde está uno, yo soy. Aunque sabemos que Él está con nosotros, pero es importante que nos lo confirme a través de otras personas. Si tú quieres tomar una decisión y dices, pues la decisión que yo voy a hacer, yo sé que es de Dios. ¿Cómo te das cuenta? ¿Cómo puedes confirmarlo? Cuando estás en comunidad, lo compartes y Dios te va a dar una señal y te va a decir, te vas por el camino necesitado, por el camino moderno. Pero si tú no estás en comunidad, puedes tomar decisiones equivocadas. La vida en comunidad, queridos hermanos, queridas hermanas, es muy bonita, es muy bonita. Fíjate, en el caso de mi esposa y yo, somos una familia, una pareja, que ya tenemos, vamos a cumplir 50 años de pasado, 50 años. Y nunca nos hemos separado, hemos formado parte de diferentes comunidades, pero siempre estamos en comunidad, no podemos estar solas. El mes de julio 15, si tenemos Dios, voy a cumplir 70 años. ¿Por qué te digo eso? Te digo eso porque, mira, a pesar de que voy a cumplir 70 años, sigo compartiendo la buena nueva contigo. Sigo invitándote. Pero 70 años, hermano. 70 años. Ahorita me siento como de 20 tantos años. Pero ya estoy viejo. Te necesitamos a ti. Tenemos a esta comunidad para que te formes, para yo hacerme a un lado y tú te pares a frente a empezar a compartir la palabra de Dios. Entonces, querido hermano, la comunidad nos sirve mucho porque vamos a orar, nos van a enseñar cómo hacer oración, nos van a enseñar también cómo cuando estamos unidos la comunidad tiene más fortaleza, porque si alguno se cae, otro lo levanta. Pero si estamos solas o solos, traemos y ¿quién nos va a levantar? Número 2, la comunidad nos ayuda para vivir y para estudiar la palabra de Dios, pero también para estudiar el catecismo de la Iglesia Católica. Por eso es importante que tú vengas. Ahora,
Ya voy a tener, ya vamos a tener. Finalmente, la comunidad nos ayuda para evangelizar, hermano. Así formamos grupos para ir a evangelizar, para hablar con otras personas, para llevar la buena nueva. Acuérdate bien esta frase. Un discípulo o una discípula de Jesús jamás vamos a dejar de hablar de lo que hemos visto y de lo que hemos oído. Cuando tú vienes a esta comunidad, a una comunidad, se nos va a preparar para ir a evangelizar en los barrios, en las colonias, así mismo en la parroquia. Pero también nos ayuda la comunidad para crecer en los dones y en los frutos del Espíritu Santo. Entonces, querido hermano, querida hermana, no te separes. Si ya recibiste la buena nueva, quieres avanzar, te invitamos. Aquí están dadas las clases, un sacerdote, un diácono y un grupo de hermanos y hermanas que queremos compartir contigo para que experimentes una vida en comunidad. Debes de parte para que cuando tengas oportunidad nos acompañes a Nuestra Señora del Buen Consejo. Todos los martes a las 7 de la tarde. Vamos a terminar con una breve oración. Ahí donde estás, donde te encuentres. Yo no sé si tú estás enferma o enfermo, tienes algún dolor en los huesos, tienes alguna discapacidad. Siente una esperanza. No dejes del miedo, la depresión, la ansiedad, todo eso te apasiona. No te dejes vencer, no te dejes vencer. Dios quiere que te levantes. El Espíritu Santo te dé la fuerza para que te tomes de ti, para que puedas caminar, para que puedas moverte, si es posible, para que puedas hablar. No te sientas mal si estás enfermo o estás enfermo. Jesús dice la palabra de Dios en Romanos 8:28. El Señor transforma todo lo malo en bueno para aquellos que aman a Dios. Vamos a terminar con una oración, pero no quiero dejar de decirte eso. Yo no tengo la lengua, no la tengo, pero aún así trato de hablar. Si tú la tienes, vente a la comunidad. Vamos a hablar para terminar. Bendito Padre, te damos gracias. Gracias porque nos haces esta invitación a participar en una comunidad donde vamos a formar parte del cuerpo místico de Cristo. El Señor está tocando a las puertas de tu corazón. Ábrelas, hermana, hermano, ábrelas. Queremos ir a visitarte, queremos ir a hablar contigo en tu casa, pero si tienes oportunidad, ven a esta comunidad, aquí te esperamos. Espíritu Santo, sana todas las enfermedades que hay en nosotros, sobre todo en esta persona que nos está viendo, en esta familia, en este matrimonio. Sánalo, Señor. Sánalo, Señor. Bendícelo, Señor. Libéralos de todo miedo, de toda opresión, de toda ansiedad. Ayúdanos a vivir una nueva vida en Cristo Jesús. Te lo pedimos por la intercesión de nuestra Madre, la Virgen Santísima, y el poder del Espíritu Santo. Amén. Que Dios te bendiga.